Saludos, licenciada. Hoy hablaremos sobre el libro Replantear la educación hacia un bien común mundial. Este es el título del, del libro, el cual hablaremos el día de hoy, lo cual está dividido en cuatro partes. Muy bien, acá tenemos lo que es la introducción. Acá nos da a conocer un punto muy importante, pues, en un enunciado donde dice una llamada al diálogo. ¿Esto qué nos quiere decir? El objetivo de este libro, pues, fue creado con una misión, una visión, lo cual tiene un propósito muy grande, lo cual la UNESCO es el creador de este libro, lo cual tiene un gran iniciativa sobre lo que es este libro, lo que da a conocer hacia la sociedad que nos lo vayan a leer, donde indica lo que es la diversidad de cultura, lo que indica la creación y el proceso que está llevando la educación en la actualidad. Después está el siguiente enunciado, mirar hacia atrás para ver hacia adelante. Pues esto nos da a conocer que a la hora de reconsiderar la educación y el aprendizaje para el futuro, pues nos indica que debemos de ver hacia atrás qué ha ocurrido en los años anteriores a compararlo y ver en la actualidad de cómo está haciendo la educación. Tener en cuenta las interrelaciones de la sociedad del aprendizaje y la educación permanente en la época tradicional, en la época de la cual se vive en la actualidad, lo cual tiene un diverso proceso en la cual nos da a conocer este enunciado, lo cual está un nuevo contexto mundial del aprendizaje. ¿Cómo es considerado en la educación, el aprendizaje en la actualidad? Pues tiene mucho que ver con el desempleo juvenil, el trabajo precario, tiene mucha relación en lo cual cómo es la economía en la actualidad. Depende de la economía, pues es así lo cual se va desarrollando la educación, donde se ve desempleo, se ve muchas situaciones en la educación. También tenemos el otro punto muy importante, lo cual es como una pregunta que nos da hacia conocer acá, lo cual dice, ¿qué se entiende por conocimiento, aprendizaje y educación? Son tres puntos muy importantes que nos indica acá, lo cual el primero es conocimiento, pues obviamente el conocimiento es un núcleo de todo debate sobre el aprendizaje y pues está de entender lo que es de los individuos, ¿verdad? Que es para nosotros, las personas y de la sociedad, lo cual le dan un sentido a esto. En este punto es lo que se va adquiriendo en cuanto al aprendizaje, en cuanto los valores y todo lo que se tiene a la mano. Por eso es lo que se tiene un conocimiento. En este punto, el aprendizaje el aprendizaje es un acto necesario donde uno adquiere nuevos conocimientos, como lo decía hace un momento, va de la mano con el conocimiento, porque aparte, en base del aprendizaje se aprende, se da el conocimiento, ya se va adquiriendo nuevos conocimientos de lo que se sabe y lo que se conoce. El tercer punto, la educación. Esto significa que el aprendizaje y lo cual es el conocimiento. Van de la mano con la educación, donde el estudiante llega a un centro educativo a tener clases, a tener una introducción a los diferentes puntos y temas, a donde él llega a aprender, donde llega a leer, donde llega a escribir y a aprender nuevas cosas. Está la educación formal y la educación no formal, que está basado en la sociedad en la actualidad con diferentes puntos de vista. Acá tenemos organización de la publicación. En este punto nos da a conocer los cuatro puntos de este libro. En primer punto está la primera sección, donde señala las tendencias, tensiones y contradicciones observados en el proceso actual de la transformación social mundial, así como los nuevos horizontes que se abren al conocimiento. También explica que dicha sección tiene la necesidad de examinar los diferentes enfoques del bienestar de la humanidad. Como segunda sección está la reafirmación de la
concepción humanista y se pone así en este punto la necesidad de un planteamiento integrado en la educación que está basado en fundamentos éticos y morales renovados. También en la tercera sección, pues nos da a conocer que allí se analizan problemas vinculados con la formulación de las políticas de la educación. Pues en un mundo complejo, al saber de las dificultades que se plantea y en qué consiste conocer y subsanar la separación de la educación formal y no formal, el empleo y el desempleo que se tiene durante este aprendizaje, qué realmente genera lo bueno y lo malo en la educación. También tenemos la cuarta sección, donde dice que se examina la necesidad de contextualizar los principios de la humanidad, donde se ve la gobernanza de la educación, donde se abre sobre el derecho y el principio de la educación como un bien público, como un bien de la sociedad. Esto es lo que nos quiere decir la introducción. Seguidamente acá tenemos la parte número 1, lo cual dice el desarrollo sostenible, una preocupación esencial. Pues esto es un punto muy importante donde nos deja mucho que pensar sobre qué pasa en la educación. Acá nos da a conocer también qué es eh, conocer la finalidad de esta educación, de lo que pasó en la sociedad antigua y en la época actual. Aquí tenemos los siguientes enunciados. Este libro pues está dividido en, en diferentes enunciados. Tenemos acá la primera parte, dice desafío y tensiones. Pues en un informe desarrollado por Delors indica que existen diversas tensiones generadas en el cambio tecnológico, lo económico y lo social, pues concretamente entre lo mundial y lo local, lo universal y lo particular, entre lo tradición y lo moderno, pues hace una contradicción o un ejemplo de qué es lo que pasaba antes y qué es lo que pasa en la sociedad en la actualidad. Como primer punto tenemos el estrés ecológico y modelos económicos insostenibles de producción y consumo. ¿Eso qué quiere decir? Pues este es un punto muy importante donde se habla sobre la economía, sobre cómo se va garantizando pues el bienestar de todos, los efectos positivos y negativos, los modelos insostenibles de producción y consumos que se presentan en contradicciones del modelo, ¿verdad? En este punto también el crecimiento de obstáculos y la sobreexplotación de las zonas naturales, el cambio climático que se está dando en el lugar donde uno vive, la catástrofe, pues es un problema muy grande porque genera un estrés a la sociedad donde se mira la producción y el consumo de este punto, donde no da ni da algo positivo ni da algo negativo, pues es una comparación que uno hace tratándose de este tema. Pues en la actualidad más de hay más sobrepoblación y no espacios donde uno pueda recrearse libremente. Después está el número 2, aumento de la riqueza, pero también de la vulnerabilidad y las desigualdades. Pues los índices de pobreza descendieron a mitad del siglo 1990 hacia el 2010. En este punto, pues son 2 años, lo cual durante el lapso se percató que la educación pues tuvo un cambio, la pobreza también tuvo un cambio en este punto. Y como no decirlo, pues en esa época disminuyó la pobreza, pero en este punto pues la solidez de índice del crecimiento económico se ha dado pues un cambio muy grande, se ha dado hacia todos a pesar de la crisis financiera y económica que se vive en diferentes países. Pero esto no cabe destacar que también existe lugares donde no existe trabajo, donde no hay empleo, porque dice que el fuerte crecimiento del Producto Interno Bruto no siempre genera el nivel de empleo necesario ni el tipo de trabajo deseado. Las oportunidades laborales no aumentan lo suficiente para absorber el incremento de la mano de obra. Esto es
lo que nos da a conocer, pues las regiones con este aumento mundial de desempleo, pues así como Asia Oriental, Asia Meridional y África subsahariana. Entonces, estos puntos, pues, aparte de que la pobreza va disminuyendo, pues el desempleo también va creciendo en muchos países, en muchos lugares donde es muy preocupante. También tenemos el aumento de interconexión, pero también de la intolerancia y la violencia. La evolución de las nuevas eras tecnológicas digitales ha dado pues un incremento muy grande en la sociedad. La información y el conocimiento disponibles en ello está abarcando grandemente, pues ha facilitado en la actualidad el acceso al mayor número de personas en todo el mundo, conocer a las personas que están en los diversos lugares donde se conocen, donde se puede conocer más sobre los demás países alejados, pero también existe este punto, es de doble cara. Nos quiere decir qué está pasando, cuáles son los nuevas estrategias que estamos requiriendo en cuanto a la creación de nuevas eras tecnológicas, las nuevas oportunidades de conocer el mundo más allá de lo que conocemos, pues también trae sus propias consecuencias. El aumento de la violencia contra las mujeres y las niñas, pues aumenta en épocas de crisis y de inestabilidad, pues en este punto, esto nos da a conocer también que aparte que la tecnología va avanzando, también la violencia contra la mujer va incrementando en este punto, pues uno de los motivos de este punto aquí nos indica que también puede ser que que se dé a través de problemas, de tratas de personas, de también que se dé por violencia de la prostitución, pues ya se lleva a las personas a fuerza, porque hay dos cosas que se está viviendo en el mundo. Tal vez sea a causa de la creación de nuevas tecnologías, en donde se ve que las personas, las mujeres, seamos más vulnerables, donde se tiende más contra la integridad de ellos, pues en muchos puntos puede ser que sean contratados a través de las páginas sociales. Son dos puntos muy importantes en este enunciado. Es muy lamentable lo que sucede día con día. Cada año va un aumento este punto de vista, pues ojalá que algún día no exista violencia, pero es lamentable lo que sucede. Esta enseñanza pues es muy primordial pues para fomentar el principio esencial de la no discriminación y también la protección de la vida y la dignidad humana. En esta época de violencia y crisis es donde surge más este punto de vista. También están los derechos humanos, progresos y desafío. En este punto nos indica que los derechos humanos es una inspiración colectiva que está a favor de un ideal común. Gracias a esto, la cual los seres humanos merecen que su dignidad se respeta, que sea valorado independientemente de sus diferencias y distinciones, de sus religiones, de sus creencias, de sus tradiciones, independientemente de este punto, pues todos merecen derecho. Entonces, la aspiración de establecer este imperio de derecho y la justicia, tanto a nivel nacional e internacional, pues se ve también frustrada en diversos casos. Pues el desafío pues consiste que ahora es necesario dar a conocer la garantización en la universidad pues, de los derechos humanos, donde se conocen normas sociales, culturales y éticas, donde el género pues ha sido realmente un punto de discriminación en los últimos años que se han fortaleciendo pues en este punto. El derecho a la mujer ha existido gracias a los derechos humanos y también tomar en cuenta que también los hombres, ¿verdad?, merecen derechos humanos. En ese punto nos quiere decir derechos humanos, igualdad y apoyo de todos los que están alrededor. También tenemos el siguiente
punto, lo cual está como nuevos horizontes de conocimiento. Este punto pues nos da a conocer los enunciados, lo cual es el mundo de la cibernética. ¿Qué nos quiere decir? Pues así como lo estaba informando hace un momento, aquí nos indica una de las características que definen el desarrollo de la aparición y expansión del mundo de la cibernética. Pues esto nos representa el aumento espectacular de la conectividad en Internet, que realmente más del 40% de la población mundial usa en la actualidad el Internet, los medios, los dispositivos móviles para comunicarse, para enterarse de todo lo que sucede en la actualidad, ya que sirve em, como un medio de información, un medio para comunicar, un medio para conocer lo que va más allá de su ámbito social. Pues se espera que en 5.000 años, pues, que sea un cambio muy grande y también se espera que 5 millones de personas que pasen de no tener conectividad a una conectividad total en los últimos 20 años, pues tengan una conectividad segura en cuanto a las áreas rurales y las áreas urbanas de los países. Pues la velocidad de esto es muy grande, ya que el acceso es muy amplio para todos los que están a su alrededor. Estas tecnologías pues han ampliado las oportunidades de expresión y de movilización social, la cívica y la política. Pues en este punto es muy importante entender el buen uso de este punto y no el mal uso. Los casos de mal uso que se dan en el Internet, pues la tecnología y móvil, los medios de comunicación social van desde el acoso por medios cibernéticos a las actividades directivas, incluso al terrorismo. Los educadores, pues en este nuevo mundo cibernético, están obligados a preparar de mejor manera a las nuevas generaciones, como lo decía hace un momento, que son considerados como nativos digitales, conocer lo que está sucediendo en la actualidad, preparar a la nueva generación para que estén libres y estén preparados, valga la redundancia, para un nuevo mundo de tecnología, porque es lo que está sucediendo en la actualidad y de eso tenemos que aprender para poder desarrollarles un aprendizaje. En este punto también tenemos lo que es eh, su- em, el avance de las neurociencias. ¿Qué nos quiere decir este punto? Pues existen diferentes desarrollos, como lo indicaba hace un momento. En este punto, la ciencia, cómo va relacionado con la mente, con todo lo que va sucediendo en la actualidad. También tenemos este otro punto, lo cual nos indica estudiar alternativas, reconocer la diversidad de cosmovisiones en el mundo plural. Pues en este punto nos indica que es importante, es esencial estudiar las diferentes maneras de enfocar el progreso y el bienestar de la humanidad cuando nos enfrentamos a pautas en el desarrollo, a la complejidad de la actualidad. También en este punto es importante destacar que la diversidad cultural es la mayor fuente de creatividad y riqueza de la humanidad. También ofrece enfoques diferentes en cuanto a lo que es la solución de problemas que nos afectan a todos y la valoración de los aspectos de la vida, ya sea de los valores, de lo que uno viva. También está enfocado en los fundamentos del ecosistema natural, que es la naturaleza 100%, de la diversidad de las realidades vividas tomando en cuenta pues los valores universales que en ellos existen. También está el punto integrar sistemas de conocimientos alternativos, pues este punto nos da a conocer que hay que ver cuál es el modelo dominante del conocimiento.
Pues también es necesario conocer el sistemas alternativos del conocimiento y tomarlos debidamente de tal consideración que sea favorable hacia el ser humano, en vez de darlo a conocer a otras personas. En este punto nos da a conocer, pues, que existen muchas vivencias, que existe diferente manera de percibir esto. También es primordial recordar, al igual que se hicieron pensadores como Franz Fanon, pues Rabin Tagore, pues esto nos da en conocer que cuando se privilegia una forma de conocimiento, se privilegia el hecho de un sistema de poder. El futuro de la educación y el desarrollo en el mundo de hoy. eh, que hoy necesita que prospere el diálogo de cosmovisiones distintas, el objetivo de integrar sistemas de conocimientos originados de realidades diferentes y crear nuestro propio patrimonio, como conocer lo que vive en su entorno y darle otro sentido, prepararlo para que conozca los diferentes entornos que están a su alrededor. También tenemos el siguiente punto, reconsiderar la educación en un mundo caracterizado por la diversidad, pues es importante considerar la finalidad de la educación a la luz de la concepción renovada en el desarrollo humano y social, pues que en esta vez sea justa y sea viable. Pues esta concepción de sostenibilidad pues debe de tener en cuenta las diferentes dimensiones sociales, medioambientales y económicas del desarrollo humano y las diferentes formas que se relacionan con la educación. Una auténtica educación pues es aquella donde se forman los recursos humanos, lo que se necesita ser producido, lo que se debe de aprender, cómo resolver los problemas, ser creativos y vivir juntos con la naturaleza de paz y armonía. Esto es lo que nos quiere decir este punto, reconsiderar la educación como un nuevo mundo caracterizado para la diversidad. En este punto, pues conocer, valorar la diversidad que existe nos hace ser mejores personas y así entender de lo que se trata la educación. Tenemos el siguiente punto, reafirmación, reafirmar una visión humanista. Esto es el siguiente punto de, de temas que nos trata de este libro. Es la segunda parte, por decirlo así, de este libro, lo cual nos indica pues que se debe en este apartado apoya y aumenta la dignidad, la capacidad y el bienestar de la persona humana en relación con los demás y la naturaleza, pues debe ser una finalidad esencial de la educación en el siglo XXI. Pues cabe dar a conocer que la aspiración como un humanismo, pues es un desarrollo tanto en lo que es el plano conceptual como en la práctica. Pues la UNESCO es el encargado en el concepto humanista donde tiene una larga tradición y también debe de tener en cuenta estos aspectos. En este punto también tenemos el siguiente tema muy importante en esta segunda parte, una visión humanista de la educación. Pues en este punto, la visión humanista pues nos reafirma una serie de principios éticos universales, pues que deben constituir el fundamento para sí mismo de un planteamiento en el cual se integra la finalidad y la organización de la educación para todos. Este planteamiento tiene consecuencias a la hora de guiar procedimientos de aprendizaje que favorecen a la adquisición del conocimiento adecuado y la formación de competencias del servicio de nuestro conocimiento de la humanidad. Como plantear esto nos indica que debemos de ver y que se preocupa que esta educación sea favorable y no una educación que margine a la sociedad. En este punto tenemos el primer enunciado, lo cual es oponerse al discurso dominante del desarrollo. Pues en este punto nos da a conocer que al abordar las cuestiones
son de objetivos las finalidades de la educación y el tipo de sociedad que aspiramos, pues hace que nos demos cuenta que existen factores culturales, sociales, económicos, éticos y cívicos. Dentro de este punto, también no está de más mencionar que las funciones económicas en la educación son importantes. No hay que sobrepensar en la visión, pues, sino que dar a conocer cuál es lo que realmente necesita este punto. Está el enfoque integrado basado en los sólidos fundamentos éticos y morales. En este punto, pues, es necesario reafirmar el planteamiento humanista del aprendizaje a lo largo de la vida, del desarrollo social, económico y cultural. Este punto se basa en tres aspectos importantes, lo cual es el desarrollo social, el económico y el cultural, basados en los valores éticos y morales que tienen las personas en el aprendizaje de la vida. También tenemos en este siguiente punto reinterpretar y proteger los cuatro pilares de la educación. Pues esto, ¿qué nos quiere decir? Pues es un tema muy importante, lo cual nos indica que existen cuatro pilares de la educación, lo cual es aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a vivir juntos. El primer punto, aprender a conocer, pues nos indica que es un conocimiento muy amplio con posibilidad de profundizar a un pequeño número de materias. El aprender a hacer, pues no se limita en lo que se tiene a su alrededor, sino que se da en competencia para afrontar los diversos situaciones y lo que sucede en la actualidad y saber trabajar en equipo, saber hacer lo que se le enseña, saber aceptarlo y saber reconocerlo. Aprender a hacer nos indica que debe desarrollar su propia personalidad, que el estudiante dé a conocer la propia personalidad donde se desenvuelva libremente, que sea capaz de resolver lo que sucede, que sea más autónomo. También está lo que es aprender a vivir juntos. Esto nos indica que se desarrolla la comprensión del otro y el aprecio de la independencia. También está el aprender a aprender la adquisición de competencias. Entonces, este punto, pues, existen diferentes debates internacionales actuales, lo cual giran en el entorno de las aptitudes y las competencias necesarias en el contexto vigente. Pues en este punto nos da a conocer qué es ¿qué es lo que debe de hacer uno para aprender, para tener la adquisición de las competencias, para lograr interpretar lo que sucede en la actualidad? Pues es un punto importante que donde hoy en la actualidad, pues el estudiante o las personas puedan aprender realmente cómo se debe de aprender para poder así tener ese conocimiento de enfrentarse a las nuevas competencias que existen en su alrededor y que se le presentan durante el desarrollo de la vida. También está reconsiderar la elaboración del plan de estudios, pues en este punto nos hace una interrogante que ¿cómo sería un plan de estudios humanista desde el punto de vista de la formulación y el contenido de las políticas? Pues esto es una pregunta muy importante donde nos pregunta ¿cuál es el plan del estudio humanista? Desde la formulación y el contenido de las políticas. Pues en este punto, con lo que da a conocer lo que es el contenido y los métodos del aprendizaje, pues un plan de estudio humanista plantea sin duda más preguntas que respuestas, ofrece pues fomenta y el respeto a la diversidad y el rechazo de una forma muy grande sobre los estereotipos y prejuicios culturales. Pues en este punto, un plan de estudio es donde adquiere todo, donde jala todo lo bueno, donde estudia lo que está a su alrededor para poder entender y enseñar a la sociedad que está en la actualidad. Esto es lo que nos quiere decir considerar la elaboración de un plan de estudio donde se crean
nuevos conocimientos, nuevas formas de ética, donde sea autónomo en conocer lo que se vive a su alrededor. Tenemos el siguiente punto que dice lograr una educación más inclusiva. Tu primer enunciado que dice, hay progresos, pero persisten las desigualdades de la educación básica. Pues en este punto nos da a conocer que desde el año 2000 se han realizado progresos significativos en la aplicación del derecho a la educación básica que permite los marcos de educación para todos. Estos progresos son visibles en los objetivos del desarrollo del milenio, pues nos da a conocer una mejora de índices, una mejora en lo cual el desarrollo de la matrícula escolar pues va mayor, va en aumento, en un número muy alto, pues también el menor número de niños no escolarizados es lo que se pretende en este punto, dar a conocer esto para que se logre que la mayoría de estudiantes o de niños que existen puedan adquirir a una educación donde se disminuya lo que es eh, que el personas no aprendan la alfabetización, pues que se disminuya esto, que se pueda educar a los demás, a que todos los niños tengan esa oportunidad de seguir sus estudios para poder hacer aumentar los índices de la alfabetización. En este punto también está lo que es que en la actualidad ya muchas personas están considerando este punto y como también muchas no lo consideran. En este punto, pues estos progresos no se han cumplido a la finalidad de lo que se pretende, pues ya muchos niños en diferentes países existen. Que no tengan educación, que no tengan acceso a ella, a pesar de que existen programas donde se les imparte una educación gratuita. También está lo que es el igualdad de género en la educación básica. Pues este punto en la actualidad ha generado mucha polémica en el tradicionalmente en la equidad de género, pues en distintos niveles de la educación no se logra este punto, pues el género viene siendo un factor primordial de desigualdad en la educación, casi siempre en el perjuicio de las niñas y mujeres, pues anteriormente las mujeres son consideradas unas personas que no merecen una educación, que lo de ellos es solo estar en casa y no formarse como personas para un gran futuro, para ser, qué sé yo, maestras, doctores. En la actualidad sí son consideradas importantes. Si nos damos cuenta que desde el 2000, en el año 2000 pues que en el mundo ha habido un avance muy grande en cuanto a cómo se percibe a la mujer en la educación. En la actualidad, la mujer tiene un factor muy importante donde se desarrolla, se desenvuelve y demuestra que es capaz de seguir sus estudios, es capaz de diversas actividades que se realizan. En lo pasado, pues esto era un punto muy importante donde no se daba igualdad de género. Las mujeres eran discriminadas, pero en la actualidad se está pretendiendo lograr esto. Esto no nos quiere decir que en la actualidad ya se está logrando y ya no se siga. Existen países donde todavía las personas, las mujeres en sí, sufren de esta desigualdad de género en la educación. Está lo que es la paridad de género de la enseñanza secundaria y superior. En este punto, pues nos indica que la enseñanza secundaria tiene el objetivo la paridad de géneros que ha alcanzado en las varias regiones. Pues en este punto, los países que resaltan son Asia Central, Asia Oriental, América Latina y el Caribe. América y Europa Occidental. Pues esto ha reducido los diferentes puntos de vista en lo cual es considerado que, que existe este punto. También está la educación como igualador potencial. Potencial, pues en este punto la educación reproduce
muchas formas de educación, de enseñanza, pero también puede actuar como igualador a los que lo adquieran. Pues la educación está basada para todos, es para todos, no tiene así una persona en específico, no tiene preferencia. Está la educación de la primera infancia, pues así como lo indica acá, la educación tiene diferentes etapas, tiene diferentes puntos. Está lo que es educación de la primera infancia, educación secundaria, está lo que es la educación superior y lo que es el punto de esto que nos indica que existen diferentes etapas donde uno va adquiriendo nuevos conocimientos, va formándose como nuevas personas. También tenemos el siguiente punto, lo cual es transformación del panorama educativo. Pues el panorama educativo nos presenta diferentes puntos donde el mundo está experimentando una transformación radical, por lo que se ve en diferentes métodos donde se ve el contenido y los espacios de aprendizaje. Pues en este punto, esta transformación afecta tanto a la escolaridad como a la educación superior. El incremento de la oferta y el acceso a diversas fuentes de conocimiento, pues está ampliando las oportunidades de aprender que pueden ser menos estructuradas y más innovadoras y afectan el aula, la pedagogía, la autoridad de los docentes y los procesos de aprendizaje. Pues en este punto, la transformación actual en este panorama del aprendizaje, pues está dando a conocer un modelo de tradición, de educación tradicional, pues se da diferentes puntos de vista en lo que es la educación, adquirir nuevos formas en educar. Tenemos esta pregunta donde nos dice como primer enunciado, ¿se ha acabado de verdad la escuela? Nos hace una pregunta muy, muy importante donde muchos llegan a pensar, en este punto nos dan a conocer que muchos sostienen que el modelo de escolaridad no tiene un futuro en la era digital, pues muchas personas que fueron formadas en un futuro o en un pasado pues son consideradas personas con fracaso, que no logran el objetivo de este punto, donde se da a conocer una educación de la actualidad. Pues a causa de esto, las oportunidades que brinda el aprendizaje electrónico, pues muchos se ven devastados porque no todos tienen esta habilidad y este conocimiento sobre la educación. Pues el aprendizaje móvil y otras tecnologías digitales ha hecho un cambio muy importante en este punto. Pues es cierto que el actual modelo de, de, de industrial de escolaridad estaba basado para atender las necesidades de producción de hace más de un siglo, pero los modelos de aprendizaje han experimentado cambios eh, donde se ven los dos últimos puntos de vista, lo cual es un punto muy importante, donde se considera que la educación es un punto donde no tiene un buen futuro, pero existe la transformación del panorama educativo, donde la industrialización se va sometiendo en este punto, donde el estudiante pueda adquirir otros conocimientos. También está hacia redes de espacio de aprendizaje, pues la educación en el mundo contemporáneo pues viene dando lugar a un reconocimiento creciente de la importancia y la pertinencia del aprendizaje pues fuera de las instituciones formales. Se está basando en las instituciones tradicionales que educación
Es un panorama de aprendizaje variado, pues se trata de crear nuevas estrategias, de crear nuevos conocimientos y no quedarse en lo que había anterioridad, en no basarse en lo pasado, sino pensar en lo futuro, en cómo preparar la nueva era tecnológica. También tenemos nuevos espacios de aprendizaje, pues en el aprendizaje en el aula se va mejorando día con día por la ampliación de acceso al conocimiento y la aparición de nuevos espacios de aprendizaje fuera del aula, de las escuelas, las universidades y otras instituciones educativas. Los medios sociales, por ejemplo, pueden ampliar la labor que brinda para que la clase sea más creativa, para que sea más transformadora, para que sea un espacio donde el estudiante no se aburra de lo mismo, que donde el estudiante tenga nuevas formas de aprender. Esto es lo que nos quiere decir, que existen nuevos espacios donde el estudiante puede aprender y una de ellas es este punto de la nueva transformación, donde uno pueda adquirir a las nuevas eras tecnológicas para poder desarrollar una clase de calidad. Tenemos el aprendizaje móvil, pues el interés del uso de la tecnología, de los aparatos móviles es muy importante porque es lo que sucede en la actualidad, es cómo se prepara en la actualidad. Pues el interés de esto, del uso de las tecnologías móviles para el aprendizaje es muy importante y muy considerado. Se dice pues que el aprendizaje móvil solo ha cambiado la nueva forma de percibir la educación, la nueva forma de tratar este punto, pues es que el estudiante aprenda a utilizar un dispositivo móvil, que el estudiante aprenda a conocer qué está sucediendo, a que el estudiante pueda tener un dispositivo móvil o una computadora, los dispositivos que existen, donde aprenda a manejarlo para que su educación sea más efectiva, para que su educación sea más favorable. En este punto, pues la aparición de estos dispositivos móviles ha cobrado un aumento en cuanto a la educación, en lo cual se va desarrollando este punto. También tenemos lo que es el punto muy importante, cursos en línea masivos y abiertos. SEMA, promesas y límites. ¿Qué nos quiere decir esto? Que los cursos en línea masivos y abiertos también están transformando hasta cierto punto el panorama de la educación superior. Han despertado un gran interés considerable por parte de los gobiernos, las instituciones educativas y grupos empresariales. Sin embargo, pese a esto, diferentes puntos de vista, pese a lo que está sucediendo en la actualidad, muchas instituciones no logran que se convierta algo muy importante. En este caso, el SEMA que se han convertido en una plataforma importante para ampliar la accesibilidad de la educación superior y las innovaciones educativas en línea. Pues en este punto va considerando que la educación debe de ser más amplia, más desarrollada, donde se crean cursos, donde se crean temas, donde se crean nuevas formas de enseñar. Y esto es un trabajo muy importante del SEMA que tiene nuevas obstáculos, nuevas oportunidades de desarrollar educación. También tenemos dificultades del modelo de universidad tradicional. Pues una de las principales dificultades que se plantea hoy en día es que la educación superior es que cómo debe de responder a una demanda masiva de títulos profesionales, pues manteniendo asimismo su tiempo de función primordial por parte de la investigación y por medio de ella. Pues también es mantener, redefinir y conocer el contrato que se tiene con la sociedad, lo cual obliga a las instituciones educativas con la sociedad a generar un contexto de competencia que cada vez va en aumento. Pues en este punto se plantea diferentes series de preguntas donde se hace esa interrogante sobre qué viene del futuro para una universidad, qué es el futuro que se espera para una persona universitaria. Esto nos da a conocer este punto de vista. También está el escalón de las universidades, y usos y abusos.
En este punto, pues, existe una transformación muy grande, existe una manera muy grande en cuanto a la educación. Pues es importante conocer que los escalafones de universidades corresponde a una tendencia importante de la internalización de la educación superior y el creciente interés para comparar la calidad de instituciones correspondiente y este interés por la clasificación que va en aumento. También tenemos el otro punto, lo cual nos indica que es un punto muy importante, lo cual dice el papel de los educadores en la sociedad del conocimiento. En este punto, pues, nos da a conocer un punto muy importante, lo cual es las tecnologías digitales no reemplazan a los docentes. Es un punto muy importante en este libro, pues nos da a conocer, nos hace reflexionar, nos hace analizar qué realmente está sucediendo en la actualidad. Pues es muy increíble, es extraordinariamente increíble ver el aumento del volumen de información y el conocimiento disponibles que exige el planteamiento cualitativo y de su transición, difusión y adquisición. Pues esto nos da a conocer que es muy increíble la calidad o el límite de conocimiento que uno puede adquirir a través de un medio digital, donde uno solo investiga, entiende y ve informaciones. Pero hay que tomar en cuenta, este punto nos dice que no reemplazan a los docentes. Es importante que el estudiante vaya a un centro educativo a convivir, a conocer los conocimientos que un docente le da. Las nuevas tecnologías. Solo dan a conocer información, pero un docente debe, él interactúa, aprecia las opiniones de los estudiantes y valora ese punto de vista donde es escuchado, es orientado y es apoyado. Pero en cambio las tecnologías, uno solo se sienta, busca información y ya no interactúa sus conocimientos. También tenemos lo que es invertir la desprofesionalización de los docentes. Pues en este punto nos indica que para la educación, para que pueda contribuir a la plena realización del individuo y a un nuevo modelo de desarrollo, los docentes y los demás educadores tienen que seguir siendo agentes esenciales. Pues, sin embargo, pese a este punto, pues a la vez es muy importante que los docentes se preparen mucho, que ellos sean la base fundamental en la educación, que es lamentable lo que ocurre día a día, que existe menos acceso a la educación, donde muchos no se preparan como docente, aunque quisieran serlo. Pues este punto nos da a conocer que se debe de invertir en los docentes, que se debe de apoyar en los docentes, que también hay que motivarlos. Así para que puedan dar a conocer y seguir, para que tengan un contrato, para que puedan desarrollar una educación de calidad. También tenemos lo que es el otro punto muy importante, lo cual dice dificultades para la profesión académica. Pues en este punto nos da a conocer que existen diferentes situaciones y condiciones de trabajo de la profesión académica en el mundo entero. Pues existe muchas tensiones provocadas por el acceso masivo y las dificultades financieras. Si la profesión pues afronta un desafío en diferentes regiones, pues el profesorado ha de ser frente a serias dificultades en todas partes del mundo. El profesorado es considerado una educación en la cual pues no tiene demasiado acceso a poder trabajar y desarrollar sus conocimientos, a formar a estudiantes de un futuro mejor. También tenemos educadores más allá del sector formal, pues hay que recordar que por último la función primordial pues que cumplen los educadores que ofrecen un aprendizaje a lo largo de la vida y más allá de los sistemas de educación formal. La importancia de esta función
se pone en manifiesto que el incremento de programas de capacitación en todo el mundo estén destinados a educadores que trabajan con diversos entornos no formales e informales. Estos educadores brindan oportunidades de aprendizaje a través de centros comunitarios, organizaciones religiosas, centros de formación técnica, programas de alfabetización y también asociados a grupos de voluntarios. Existen también los grupos juveniles, los diferentes programas artísticos y deportivos. Esto es otro punto donde los educadores no solo llegan al centro educativo, desarrollan su clase y van, sino que también se meten en diferentes actividades que se realizan para que pueda desarrollar su clase de la mejor manera. También tenemos lo que es la tercera parte de este libro, donde dice la formulación de políticas de educación en un mundo complejo. Pues esto nos da a conocer qué, qué representa el desafío, que la mundialización representa un desafío cada vez más para la autonomía de los estados de la nación y pues la formulación de políticas tiene mucho que ver en cuanto a la educación. Hay un claro ejemplo que nos indica que si bien la actividad económica pues está cada vez más mundializada, la formulación y la aplicación de las decisiones siguen produciéndose en el plano nacional para darlo a conocer. También tenemos acá los puntos importantes. El primero es el desfase cada vez mayor entre la educación y el empleo. En este punto nos da a conocer que tenemos el enunciado de menor índice de empleo y aumento de precariedad. Pues en este punto, la globalización económica está generando las diferentes pautas de aumento de subempleo, e incremento de desempleo juvenil y el empleo precario, pues afectan a la sociedad en diferentes partes del planeta. No todos los planetas no presentan problemas en cuanto a la educación. También existe un índice de empleo, pues el empleo cada vez más va disminuyendo y el desempleo va disminuyendo independientemente de la profesión que se obtenga. También está el aumento de la frustración de los jóvenes, pues la escasez de creciente de empleos adecuados provoca una gran frustración cada vez mayor. Entre las familias y, cómo no decirles, entre los jóvenes titulados en el mundo pues la elevación de un logro educacional entre los jóvenes, pues casi ya no se ve como algo muy importante, porque ya son varios los jóvenes que se han graduado, que no poseen un empleo y esto hace que se sientan frustrados, que se interroguen si realmente la educación les trae algo bueno, si la educación los favorece, pues crece la decepción en algunos segmentos de la sociedad, pues esto hace que el estudiante sea o la persona sea menos interesada en sus conocimientos, en prepararse para desarrollar una educación de calidad a las demás personas. Tenemos reconsiderar el vínculo de la educación con un mundo laboral sometidos a rápidos cambios. También este punto nos da a conocer que se ha dado a conocer varias soluciones para remediar esta desconexión entre la educación y el aprendizaje formal en el mundo laboral, que va entre ellas la conversión profesional, los programas de recuperación y la intensificación de alianzas de las industrias, donde la empresa va viendo las oportunidades que debe de hacer para resolver problemas, qué se debe de hacer para que se tomen en cuenta a los estudiantes, tener una educación y tener más empleos para los que están a su alrededor. También está el siguiente punto, lo cual dice reconocimiento y validación del aprendizaje de un mundo móvil, cambiar los modelos de la movilidad humana, pues ha sido uno de los puntos muy importantes, tanto internacionalmente como dentro de cada país.
ha alcanzado los niveles pues más altos de la historia. Se puede estimar que en uno de cada 7 habitantes del planeta equivale a unos millones de, lo que equivale a unos millones de personas, pues están en un punto de migración a los diferentes países. Pues el punto de la economía en algunos países va a un aumento y en otros va en, en disminución por este punto donde las personas prefieren ir a otros países, la migración para conocer nuevas oportunidades y, cómo no decirlo, en el ámbito educativo. Está el otro punto del éxodo a la recepción de profesionales. A la vista de este punto, pues se da a conocer que la percepción que tiene un profesional, pues deja mucho que pensar, deja mucho que entender, deja mucho que lograr acertar en este punto. También está lo que es mayor interés por por las evaluaciones en gran escala del aprendizaje, ventajas y riesgos. Este es un punto muy importante donde uno llega a pensar qué está sucediendo en la actualidad, que el tradición interés o que la tradicional interés que se tiende pues para los contenidos, los programas de educación y la formación se está desviando en la actualidad hacia el reconocimiento, la evaluación y la validación del conocimiento adquirido. ¿Qué nos quiere decir esto? Que se debe de validar la educación, que se debe de tener nuevos conocimientos en este punto de vista educativo. También está la mayor movilidad de trabajadores y estudiantes. Pues este punto a través de lo que sucede a través de las fronteras tradicionales, se observa una mayor movilidad de trabajadores de un empleo a otro para responder a la creciente movilidad profesional y geográfica. Se ha elaborado diferentes marcos nacionales de calificación en unos, ¿qué? 140 países de todo el mundo. Asimismo, han surgido marcos regionales a menudo que están inspirados de lo que sucede. Pues muchos trabajan y estudian, muchos estudian y otros que solo trabajan para poder adquirir una educación a futuro. También está este punto muy importante que nos indica un aspecto donde se pretende entender qué es lo que pasa en la sociedad, cómo la educación va generando un ámbito, un impacto positivo y un impacto negativo en la sociedad de los diferentes partes del país y de los países cercanos o los diferentes países del mundo. Pues tenemos el punto donde dice replantear la educación para la ciudadanía en un mundo diverso e interconectado. Están las nuevas expresiones de ciudadanía. La educación pública pues ha cumplido sobre una importante función, pues ha logrado una función donde se genera mucha polémica, donde se deja mucho que pensar, pues está la función que es la social, la cívica y la política. Pues está también que está relacionada con la identidad nacional, pues la creación de un conocimiento de comunidad, de destino y la formación de la ciudadanía. En este punto, pues los derechos fundamentales están derivados hacia la ciudadanía, pues pueden ser rehusados a grupos de personas, de conocer qué es lo que sucede en la actualidad, de ser personas que deben de crear nuevos espacios económicos, sociales y culturales que va más allá de los estados-nación, la mundialización de los contribuyentes al conocer los nuevos modelos de identificación y movilización de fuera de los límites del Estado nacional. Pues está las dificultades para la educación nacional, pues cada vez resulta más difícil una educación dentro del ámbito nacional. Existe un punto muy triste donde la educación se va perdiendo, se va
se va viendo que existen diferentes obstáculos, diferentes maneras de percibir este punto. Está también lo que es el punto del reconocimiento de la diversidad cultural. eh, y el rechazo del claudinismo cultural. ¿Qué nos da a conocer esto? Pues cada vez se está gozando de mayor reconocimiento a la diversidad cultural y que ya sea históricamente de los estados-nación, pues también está lo que es el fruto de la migración, ¿verdad? Conocer lo que la educación que se recibe dentro del ámbito donde uno vive y lo que se recibe fuera del ámbito. En este caso, la migración, donde muchos buscan para buscar más oportunidades en diferentes partes del país. Está a fomentar la ciudadanía responsable y la solidaridad en un mundo globalizado. Pues corresponde a la educación un cometido primordial, pues de este fomento del conocimiento para adquirir en primer lugar un sentido un punto de sentido común en el entorno social, político y cultural. También está lo local y lo nacional para poder entender este punto. Está lo que es la celebración de la diversidad de cultura de la educación en fomentar una formulación de políticas inclusivas, donde la mayor parte del mundo sea inclusivo dentro de este punto. Está el punto donde dice gobernanza mundial de la educación y la formulación de políticas. Pues este punto tiene como primer enunciado formas nuevas de gobernanza mundial. Eh, este punto nos indica que los sistemas normativos y reguladores de distribución de bienes mundiales como la educación no son nuevos, pero están adquiriendo una mayor complejidad, pues su responsabilidad ha cambiado o ha interactuado, se ha sometido en los gobiernos nacionales y las organizaciones, pues que son intergubernamentales pues estamos viendo este punto donde existen nuevas formas en gobernar la sociedad, pues la educación cada vez más va cambiando de cómo era considerado antes y cómo es ahora, cómo la gobernalización va adquiriendo esta nueva forma de apoyarlo. Está la rendición de cuentas y necesidades de datos asociadas. Pues este punto nos indica que los datos son primordiales para la gobernanza y para la rendición de los cuentas de los distintos intervinientes de la educación pública, pues tanto a nivel nacional como a nivel mundial. Pues esto está basado en diferentes puntos, en diferentes argumentos, en lo que se ha postulado, uno que es muy considerado en la actualidad, lo que es revolución de datos. En este punto nos da a conocer, pues, cómo se maneja todo lo que está a su alrededor, qué es lo que se trabaja, qué es lo que se debe de hacer para entender cómo se debe de trabajar, cómo se debe de administrar todo lo que está a su alrededor. También tenemos lo que es cambiar los modelos de financiación de educación, pues el acceso de la educación es amplia, la educación básica y la postbásica, pues que van cobrando mayor conciencia en las presiones que se actúan sobre la financiación pública de los sistemas formales de educación y el aprendizaje. Pues esto plantea la necesidad de tratar de utilizar con más eficiencia los recursos escasos, de garantizar una mayor responsabilidad en la inversión de los recursos públicos en la educación, donde se debe de apoyar la educación, donde se debe de aportar, donde se debe de administrar para que se reciba una educación de calidad. También tenemos el punto donde dice
la influencia de los donantes de la formulación de las políticas nacionales. Los donantes no solo proporcionan ayuda al desarrollo como complemento de los recursos internos de un país, sino que también ejercen una enorme influencia en la política de la educación, lo cual puede tener efectos tanto positivos como negativos en este punto, así como el Fondo de la Sociedad Civil para la Educación y la Alianza Mundial para la Educación. Pues han fomentado, han inculcado una formación, una formación que incluye la participación de la sociedad civil en los grupos locales. Pues las iniciativas permiten que los programas puedan interactuar, puedan intervenir, puedan ayudar a la sociedad para que sea una educación de calidad, para que los donantes también puedan interactuar, puedan ser partícipes de este punto. También está cambiar la dinámica de la cooperación internacional. Desde la publicación del informe Delors 1996 y la aprobación de los Objetivos del Desarrollo del Milenio en el año 2000, pues este punto tiene una dinámica diferente. Ha cambiado lo que es eh, el apoyo, la educación, la cooperación que se va realizando en este punto. Y está el último punto del libro, lo cual es la educación como bien común. ¿Qué nos quiere decir esto? Pues hay una frase muy importante que nos indica acá, que es la educación, cómo se debe considerar a la educación como un fin en sí misma para, para reconocer que el conocimiento es uno de los valores definidos, pues es replantear que la educación tiene sus valores, tiene sus formas de enseñar. Uno de los puntos muy importantes de este último capítulo, se podría decir, del libro, pues está el principio de la educación como un bien público bajo presión. Está el primer punto, que es una demanda creciente de inclusión, transparencia y rendición de cuentas. Pues en este punto, muchos individuos y las comunidades se empoderan gracias a la consideración de la democracia de muchos países, de la ampliación del acceso de conocimiento, tanto como el medio de la educación formal como de las tecnologías digitales. Pues dicha ampliación está dando lugar a una demanda creciente de la expresión de los asuntos públicos, de los cambios de formas de gobernanza local y mundial, pues aumenta una demanda de claridad, de equidad, de igualdad y rendición de cuentas de asuntos públicos para que sea bien desarrollado. La creciente participación privada en la educación. En todo el mundo, pues se intensifica la tendencia de la privatización de la educación en todos los niveles. Pues existen diferentes lugares donde la educación es pagada o la educación es privada, donde las matrículas que se trabajan dentro de ellas son diferentes, pues esto nos indica que existe un incremento muy grande de centros educativos privatizados donde se paga para que se reciba una educación en la actualidad. También está el punto de consecuencias de la privatización del derecho a la educación. La privatización de la educación puede ser que tenga un efecto positivo para algunos grupos sociales, pues en esta manera forma una mayor disponibilidad de oportunidades de aprendizaje, más opciones para los padres y una gama más amplia de programas de estudios, pero también puede tener sus efectos negativos, pues causa un control y una regulación insuficiente o inadecuado por parte de las autoridades públicas. Pues ¿esto qué nos quiere decir? Que existen escuelas sin licencia, sin contratación de profesores, sin formación y sin ausencia de garantías de calidad, con riesgos para la cohesión social y la solidaridad. En este punto, pues es una parte donde tiene su pro y su contra para poder desarrollarlo. Esto es lo que nos da a conocer este punto. También está lo que es
El otro punto muy importante que dice recontextualizar el derecho a la educación. Pues en este punto nos indica que en un discurso internacional del desarrollo suele pues eh, aludir a la educación, que es un derecho humano y un bien público, que la educación como un derecho humano debe de ser una educación donde tenga sus intereses y todo este punto de vista. También tenemos lo que es esfumación de las fronteras entre lo público y lo privado. En el discurso internacional que se había desarrollado sobre la educación, se da a conocer como un bien público, que este punto, pues, la responsabilidad primera de los estados pues es que la educación pública pues tropieza en las diferentes oposiciones que existe en la actualidad, con la demanda de reducción de gastos públicos y con mayor participación de agentes no estatales. También nos indica este punto que cómo es la educación. Nos hace una interrogante que dice que cómo se puede proteger el principio esencial de la educación como bien común en el nuevo contexto mundial en el que se produce el aprendizaje. Nos deja mucho que pensar, nos pregunta cómo podemos involucrar lo que es lo público y lo privado, cómo se debe de trabajar para poder tener una manera en sí de tranquilidad, de armonía para trabajar y presentar una educación de calidad, que es el fin que ambas instituciones tienen, que lo público y lo privado tienen un objetivo común, es de desarrollar y dar a conocer una educación de alta calidad y de alta sociedad. También tenemos el otro punto importante, dice la educación y el conocimiento como bienes comunes mundiales. En este punto dice que los límites de la teoría del bien común público. ¿Qué nos dice eso? Es el primer punto, los límites de la teoría del bien público. Esto nos da a conocer que cuenta con una larga tradición y tiene su origen en la economía del mercado, pues existe un historial de este punto donde el paso del tiempo crea diferentes estructuras en educación. Nos da a conocer que la noción del bien común va más allá del concepto de lo instrumental del bien público, según pues el cual el bienestar humano está enmarcado como una teoría socioeconómica individualista. También está el reconocer la educación y el conocimiento como bienes comunes mundiales. La educación es el proceso deliberado de la adquisición de conocimientos y el desarrollo de competencias para aplicarlos en situaciones correspondientes. Y la adquisición y la utilización del conocimiento son los fines últimos que persigue la educación, que está orientada para los principios del tipo de la sociedad que aspiramos. Si se considera la educación como ese proceso deliberado y organizado de aprendizaje, pues ningún debate al respecto puede seguir centrándose en el proceso de adquisición. No hay que tener en cuenta la forma de adquirirlo y validarlo, sino que también hay que tomar en cuenta la frecuencia que está siendo controlado el acceso a esta educación, la cual se puede brindar. En este punto, pues son cuatro partes. Son cinco partes los que validan, lo cual sería la creación, el control, la adquisición, validación y utilización para que la educación sea una forma eficaz de aprender para los demás. También nos indica que la educación y el conocimiento deberían ser considerados bienes comunes mundiales. Pues esto, ¿qué significa? Que la generación del conocimiento, el control, la adquisición, la validación y la utilización son comunes para todo el pueblo, ya sea el del sector privado y del sector público. También nos da a conocer este punto donde nos indica que debemos proteger los principios fundamentales. Eh, en este
En este punto, el discurso sobre educación, sobre cómo educar, cómo entender, se ve a las posibilidades de los principios fundamentales que se está rigiendo en las políticas, de cómo se debe de apoyar, de cómo se debe de generar que la educación sea respetada, que la educación sea considerada importante para poder desarrollarlo. También están los papeles y responsabilidades de la regulación de los bienes comunes. En este punto nos demuestra que se debe de reforzar el papel de la sociedad civil y otros asociados. También nos indica que se debe de reforzar la función del Estado de la regulación de los bienes comunes. Esto nos indica que la educación no debe dejarse íntegramente en manos del mercado, ya que constituye el primer eslabón de la cadena de la igualdad de oportunidades. También está el punto donde nos indica que se debe de reforzar la función de las organizaciones intergubernamentales en la regularización de los bienes comunes mundiales. Está el siguiente punto que es consideraciones del mundo futuro. En- eh, es un punto muy importante, pues este debate va inspirado en diferentes partes donde se debe de conocer qué queremos a futuro, qué se logra obtener para un futuro, cuál es el objetivo del futuro, qué se debe de lograr para que esto todo se lleve a cabo. Pues este punto nos da a conocer que es necesario recontextualizar los principios fundamentales de la gobernanza de la educación, pues en este particular el derecho a la educación y el principio de la educación como un bien público. Esto es lo que nos da a conocer la UNESCO, que nos dice que la educación debe ser amplia, debe de ser considerada un bien común para la sociedad, donde el privado y el público debe de tenerse de la mano, debe de apoyarse para que los estudiantes tengan integridad, para la que la educación sea desarrollada para todos, para que todos puedan aportar, para que sea una educación donde se pueda adquirir, se pueda aprender, se pueda conocer. Esto es lo que nos da a conocer la UNESCO, que está generando un nuevo panorama de cómo podemos percibir la educación, de que debemos de ver en lo pasado hacia lo presente para poder tener una educación de calidad como profesores para la nueva era de docentes que estamos preparando para preparar a los nuevos generaciones que vienen creciendo, pues es importante reconsiderar estos puntos muy importantes para que podamos desarrollar así una educación de calidad. Muchísimas gracias por su atención. Esto ha sido la presentación del libro que nos dio a conocer en este punto. Muchísimas gracias.